Hola hermano, bendiciones del Señor. Hola, bendiciones. Estamos aquí con ustedes para poder compartir una realidad que vive parte del cuerpo de Cristo en Amén. distintos lugares del mundo y que tiene que ver con la persecución, ¿ya? Con esa parte de la iglesia que sufre persecución a causa del nombre de Cristo. En el libro de Juan 15, 18 en adelante dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, fue una persona perseguida, ¿cierto? Cuando Él hablaba del reino de los cielos, cuando Él hablaba que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Que Dios era su Padre, a Él lo persiguieron, ¿cierto? Y dice la palabra que si a Él lo persiguieron, también a nosotros nos van a perseguir. Y hoy día, hermanos, la realidad es que tenemos alrededor de 360 millones de cristianos que son perseguidos en el mundo. Apenas hace 2 años atrás teníamos una cifra de 260 millones. O sea, 100 millones más han aumentado en estos 2 años que coinciden justamente con la pandemia, ¿cierto? Donde ha habido mayor opresión a los cristianos precisamente por la falta de control también, de supervisión de parte de las autoridades respecto de los abusos que se producen en contra de los cristianos. Cuando hablamos de cifras, quisiera que no nos quedemos solamente en números, sino que podamos pensar que son 360 millones aproximados de personas, de hijos de Dios, de gente que son parte de nuestra familia en Cristo y que están sufriendo persecución. Amén. ¿Por qué ellos sufren la persecución? Porque se identifican con Jesucristo, porque ellos no niegan la fe y porque ellos están dispuestos aún a sufrir encarcelamiento, abuso, separación de sus familiares, incluso la muerte, para poder perseverar en el camino con el Señor. ¿Ya? Tenemos un ranking o una lista, digamos, de 50 países que son los países más perseguidos, ¿ya? Este es un listado que elabora Puertas Abiertas, el Ministerio de Puertas Abiertas, que trabaja sirviendo a los cristianos perseguidos y que probablemente todos ustedes han escuchado. Lo pueden descargar de la página de Puertas Abiertas, ¿cierto? Y aquí se mencionan los 50 países que sufren más persecución, no son los únicos. La diferencia de este año a los 20 años anteriores es que durante 20 años el país de Corea del Norte lideraba el primer lugar en la lista de persecución. Claro. Es decir, era el país donde era más peligroso ser cristiano. Pero el año pasado, como ustedes saben, el país de Afganistán sufrió la toma de poder de parte de los talibanes, que son extremistas musulmanes. Y ellos, a causa de la violencia y de la radicalidad que tienen en contra de los cristianos, pasaron a ocupar el primer lugar en la lista de persecución. No porque Corea del Norte sea más permisivo con los cristianos, sino porque el nivel de violencia en Afganistán en contra de los cristianos es mayor. Eso es una pequeña actualización respecto al número de cristianos perseguidos y respecto a la lista de persecución. Ya queremos hacer notar que la persecución no tiene que ver con casos personales
de que digan, ya, a esta persona puntualmente cierto grupo lo discrimina o lo ataca porque es cristiano, sino que es un sistema a nivel nacional. Por eso se habla de países perseguidos, donde tanto el gobierno como los grupos extremistas, incluso la sociedad o la misma familia, es la que rechaza a la persona por haber traicionado muchas veces para ellos la fe que ellos profesan. Por ejemplo, el hinduismo, el islam, ¿cierto? Entonces es un sistema político a nivel general, nacional. Por eso se habla de persecución, no tiene que ver con casos puntuales, ¿ya? Y en estos casos a los cristianos se les priva de los derechos a la libertad religiosa, es decir, no se pueden reunir públicamente, muchas veces las iglesias son destruidas, a los niños cristianos en los colegios se los discrimina. Hoy día se le llama bullying, pero en el fondo son casos de discriminación severa, golpe, a veces se los deja sin estudiar, no se les acepta en las escuelas, los otros niños también los tratan de traidores, etc. Son obligados a veces a dejar sus hogares o sus empleos, ¿cierto? O simplemente no se les contrata para algún trabajo porque son cristianos, se les niegan los servicios básicos como el agua, por ejemplo. A otros se les prohíbe visitar a otras personas, visitar a los vecinos, conversar con otra gente, porque si no se les multa, etcétera. Muchos son arrestados sin juicio, lo que dificulta que ellos puedan salir más rápido de la cárcel, porque como no hay un juicio, no se puede declarar que es inocente. Entonces permanecen sin el juicio durante años encarcelados, otros sufren tortura y distintos tipos de maltrato. ¿Ya? Esa es una realidad que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Se estima que 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución. 1 de cada 7 cristianos. Y bueno, en realidad todos estos números, estas estadísticas que le habla Leila, uno puede ver que una gran cantidad de cristianos nunca han podido experimentar una libertad religiosa en términos de tener derechos, ¿cierto? Porque esos derechos han sido quitados. De derecho, digamos, a congregarse, derecho a tener una fe, ¿cierto? Derecho a aprender de la Biblia. Y todos los derechos que uno pueda tener en estos países perseguidos son quitados, ¿cierto? Son quitados. Pero no obstante eso, todos nuestros hermanos que están en Cristo y son perseguidos, hay algo que no se les puede quitar, que es que ellos disfrutan de una libertad en Cristo. Amén. Ya, y esa libertad en Cristo no tiene que ver con un tema de Estado, sino que más bien en lo que hay en el corazón, en quien creemos, ¿cierto? Sí. Entonces hay una palabra que también es muy importante que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con esta libertad. Sí. Porque esta es un nivel de libertad tan grande que escapa a nuestra racionalidad de lo que es la libertad. Mire, yo le voy a compartir una palabra que está en Mateo 5, 43 en adelante. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, esto es Jesús hablando, ¿cierto? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ya, aquí también hay una tarea que tienen nuestros hermanos perseguidos, que es que ellos oran por sus perseguidores. ¿Ya? Dice, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos.
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Esto es Jesús reprendiendo, ¿cierto? Porque hay una medida mayor que Él les da a los hermanos perseguidos, que no es solamente orar por ellos mismos, sino que ellos también, el Señor pone en el corazón orar por sus perseguidores. Claro. ¿Ya? Después dice, ¿acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, una parte de este mensaje tiene que ver con cómo nosotros somos impartidos de nuestros hermanos perseguidos, del llamado que el Señor pone, de la intercesión que el Señor pone en ellos. Porque mire, hoy en día, por lo menos en Chile, ¿cierto? Estamos viviendo una exigencia de derechos. Nosotros exigimos estos derechos, exigimos estas cosas. Y a quién se le va a ocurrir orar por el enemigo, ¿cierto? Hoy en día es difícil pensar así, pero es un mandato del Señor, eso está en la palabra. Y nuestros hermanos perseguidos saben muy bien eso. Entonces, que también sea una oportunidad para que el Señor nos revele esa oración. Porque nosotros siempre buscamos orar conforme a la voluntad del Señor. Pero aquí está la voluntad del Señor, hermanos. Aquí está la voluntad del Señor en otra profundidad mayor. Y el Señor quiere que la iglesia ore en profundidades mayores que las de antes, con un entendimiento mayor que el de antes. Y orar por los enemigos tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nuestra posición, nuestro rol, ¿cierto? Nuestro llamado es atraer incluso a esos perseguidores al conocimiento de Cristo. Claro, como pasó con Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? ¿Qué queremos decir con esto? La persecución va a pasar, o sea, está pasando y va a pasar, va a seguir pasando porque está escrito bíblicamente, como lo leímos al principio. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Amén. ¿Ya? El tema es que nuestros hermanos que sufren persecución necesitan también nuestro apoyo. Porque la manera de poder vivir esa persecución tiene que ser guiada por el Señor. Ya ellos pueden dar testimonio con sus propias vidas de lo que es servir al Señor, pero para eso necesitan una cobertura de oración de parte de nosotros que Amén. Podemos dársela. Necesitan ofrendas también. Y bueno, poder difundir también cuál es la realidad que ellos tienen, para precisamente que se eleven más oraciones en favor de ellos y que podamos llegar con distintos recursos. Ya el Ministerio de Puertas Abiertas lo que hace es analizar cada localidad, la necesidad que tiene cada localidad, cada país, pero también cada pueblo dentro de cada país, ¿cierto? Porque algunos tienen necesidad de agua, por ejemplo, otros necesitan Biblias, claro. Otros necesitan discipulado, pastoreo, distintas cosas. Entonces, ellos canalizan los recursos dependiendo de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Así. ¿Ya? Y nosotros como congregación Cristo Plenitud de Vida levantamos periódicamente ofrendas para que puedan cumplirse esos montos y cubrir esas necesidades. Por ejemplo, para los niños huérfanos, porque a veces asesinan a sus papás a causa de la persecución, quedan huérfanos, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Cierto? La iglesia perseguida, si bien es una parte de la iglesia que tiene tantos sufrimientos, ¿cierto? Padecimientos como padeció Cristo, a la vez en eso hay un propósito. Uno de ellos es lo que hablaba César, de que el Señor a ellos les da una capacidad tremenda de perdonar, de poder orar por sus enemigos, ¿cierto? De poder cumplir con ese mandato. Pero también a través de sus vidas ellos dan testimonio. Entonces la iglesia perseguida tiene un propósito en el Señor. No es que nosotros tenemos que orar que se acabe la persecución,
sí que sean librados de los ataques del infierno, porque eso no es parte de los planes del Señor. Pero sí, cuando el Señor permite que ellos pasen por persecución, es para gloria de su nombre, para que Él sea exaltado. Dice, serán llamados, ¿cierto?, ante las autoridades, no se preocupen lo que tengan que decir, porque yo pondré las palabras en sus bocas, ¿cierto? Cuando está en un contexto de que el Señor lo permite para cumplimiento de sus propósitos, nosotros necesitamos apoyar a nuestros hermanos para que esos propósitos se puedan alcanzar, ¿ya? Pero cuando se trata de una trampa del diablo, de un ataque del infierno, ahí nosotros orar para que ellos sean librados, para que sean escondidos, ¿cierto? Que el Señor les ayude, les dé sabiduría, discernimiento para conducirse, que sepan a quién predicarle, porque uno no puede predicarle a toda la gente. Y entre las tareas que tiene el Ministerio de Puertas Abiertas es apoyar con Biblia, con material cristiano, con capacitación de oficios, por ejemplo, de maestrear, de carpintería, claro, peluquería, para poder, porque como a veces se les niega la posibilidad de trabajo, poder capacitar a nuestros hermanos y que puedan tener fuentes de ingresos. Se les da ayuda legal cuando son encarcelados, ¿cierto? Ayuda médica. Hay países donde se les niega, por ejemplo, ahora con el COVID, se les negó la ayuda por ser cristianos, la ayuda de salud, la atención de salud. Se les dificultaba poder ser hospitalizados por ser cristianos, por ejemplo. Entonces Puertas Abiertas llega con la ayuda médica, con presencia, poder estar ahí, acompañarlos, orar con ellos, fortalecerlos con palabras, ¿cierto? Entre muchas otras maneras. Y nosotros tenemos que ver también que la persecución, cuando es bíblica, cuando es un diseño dentro de los planes del Señor, fortalece a la iglesia. Amén. Fortalece tanto a los que sufren persecución como a nosotros por los testimonios que podemos escuchar. Fortalece nuestra fe. Ya el Señor está haciendo que su iglesia crezca a través de la persecución. Es tal como pasaba con el pueblo de Israel en Egipto, que dice la palabra, que mientras más eran oprimidos, ellos más se multiplicaban. Amén. Entonces, si bien ha aumentado la persecución en número, en cantidades, ¿cierto? Que han aumentado los arrestos, todo eso, también, hermanos, la buena noticia es que el evangelio del reino también ha aumentado. Y hay más gente que a través del testimonio de la iglesia perseguida está convirtiéndose al Señor. Amén. Entonces eso es para motivo de su gloria, eso nos debe dar alegría y por eso es tan importante el apoyo que nosotros le podamos dar. Un ejemplo cortito, por ejemplo, es el país de la India. Ellos se propusieron que como gobierno que a este año 2022 ellos iban a acabar con todos los cristianos en la India. Gracias al Señor no ha pasado y creemos que no va a pasar porque el Señor necesita gente en todas partes, ¿ya? Amén. Y había una hermana que se llamaba, bueno, este es un seudónimo, se llamaba Sana. Ella se convirtió, ¿cierto? Y resulta que su mamá estaba enferma de un cáncer que era terminal. Un día oraron por la mamá y la mamá se sanó. Y eso hizo que ellos se convirtieran al cristianismo, toda la familia. Resulta que los vecinos, la sociedad también ejerce una presión sobre los cristianos. Les prohibieron visitar otras casas. Y cada vez que ellos visitaban otra casa, eran multados con 10.000 rupias, que eso equivale a 120.000 pesos chilenos. Y equivale allá en la India al sueldo de 2 meses. Imagínense, cada vez que visitaban a alguien, eran multados con 2 meses de sueldo. Entonces, bueno, fue un tiempo difícil para ellos, pero ¿qué pasó? Que gracias a esta familia que siguió perseverando en la fe, la gente del pueblo se dio cuenta de que los cristianos son buenas personas,
porque la verdad muchas veces ellos ni siquiera conocen a los cristianos. Es por lo que les han enseñado, por su cultura, su religión, que rechazan. Por las ideologías que... Claro, que rechazan a los cristianos, pero ni siquiera los conocen, ni siquiera conocen la Biblia. Entonces, dice que gracias a ellos se dieron cuenta los vecinos y la localidad de que eran buenas personas. Y esto llevó a que retiraran la pena de la multa de los 2 meses de sueldo. Ya ahora igual hay que seguir orando por ellos para que puedan seguir extendiendo el reino. Pero a lo que quiero llegar es que, como decíamos delante, la iglesia perseguida tiene un propósito en el Señor y Él necesita gente en todas partes. Entonces no es que nosotros busquemos que ellos salgan de sus países y vayan a lugares seguros, por ejemplo, que se vengan, entre comillas, a Chile donde no hay persecución. No, sino que el Señor necesita su pueblo en todas partes del mundo, hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Así que nuestra labor, hermanos, es poder apoyar. Sí, y bueno, en razón de todo lo que le hemos explicado, ¿cierto?, de la iglesia perseguida y de cómo trabaja el Ministerio Puertas Abiertas, los queremos invitar y los queremos convocar, porque esta es una invitación y una convocatoria del Señor. Ya vamos a tener un tiempo de vigilia que va a ser el día 8 de abril y usted va a poder tener la opción de estar o presencial o estar conectado a través de internet. Sí. Pero mire, lo importante, hermano o hermana, lo importante es que usted sepa en el Señor hacerse parte de este tiempo que el Señor nos permite reunirnos, ¿cierto? Reunirnos para orar por aquellas naciones que nuestros hermanos en Cristo están sufriendo persecución. Ya, para, como decía Leila, también establecer una cobertura en Cristo, porque así como nosotros necesitamos también de los testimonios de ellos también necesitan de nuestras oraciones. Sí. Entonces, por amor al Señor, a través de ese amor al Señor, también Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Y la intercesión acerca de nuestros hermanos manifiesta el amor de los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Sí, en la iglesia, nuestra familia perseguida es parte de la iglesia del Señor, ¿cierto? De la familia del Señor. Son importantes para Él. Es el mismo cuerpo. El mismo de Cristo. cuerpo. Por tanto, tiene que ser importante para nosotros. Amén. Esta primera vigilia del año se va a llevar a cabo el 8 de abril, como decía César. Faltan 2 semanas. Y va a comenzar a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hasta las 24 horas. ¿Ya? Entonces es importante que usted se pueda inscribir a través de su discipulado. Exactamente. Y vamos canalizándolo, que estemos todos ahí, que estemos orando con fe, creyendo que el Señor va a responder, metiéndonos en esos lugares celestiales, ¿cierto? Para interceder, no solamente por cumplir, no solamente por un compromiso con la iglesia o con nosotros o con quien usted quiera, no. Es un compromiso con el Señor primero y debemos orar con fe y con amor. Que nuestros hermanos perseguidos se sientan abrazados por la iglesia, sepan que estamos orando, puedan sentir la presencia del Señor a través de nuestras oraciones, porque de hecho ellos lo primero que piden es oración. Sí. Es oración. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los esperamos el día 8 de abril para unirnos a una sola voz en intercesión por nuestros hermanos perseguidos. Chao, chao. Bendiciones.